Viernes 17 de julio del 2020, soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. JNE advierte que autoridades están prohibidas de realizar proselitismo político. Pese a la pandemia del COVID en el mundo, 33 países decidieron mantener su calendario electoral. 5 canales de provincias retransmiten contenidos del noticiero JNE Noticias. Rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones advierte que autoridades están prohibidas de realizar proselitismo político. El Supremo Ente Electoral señala que se mantiene alerta ante posibles infracciones y exhorta a ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad. En el marco de las elecciones generales, las autoridades y funcionarios de todas las instituciones públicas se encuentran prohibidos de realizar proselitismo político, al encontrarse vigentes las normas sobre neutralidad. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda a los funcionarios que se presentan como candidatos que esta normativa rige 90 días antes del acto de sufragio. También advierte no realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a una determinada organización política o candidato. Tampoco pueden hacer valer la influencia de sus cargos para imponer sus preferencias electorales, entre otras restricciones. En caso de una presunta infracción de las autoridades que no son candidatos, el Jurado Electoral Especial correspondiente dispondrá la remisión de los actuados al Ministerio Público, Contraloría General de la República y a la entidad estatal en la que prestan servicios. En tanto, si los funcionarios infractores son candidatos, el mismo órgano iniciará un procedimiento sancionador que alcanza a las organizaciones políticas con una multa que oscila entre los 129.000 a 430.000 nuevos soles. El miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Rodríguez Vélez, aseveró que los ciudadanos y partidos políticos esperan tener las reglas claras para el proceso electoral del 2021. El miembro del Pleno del JNE, Jorge Rodríguez Vélez, aseguró que los ciudadanos y organizaciones políticas esperan que las normas electorales para los comicios del 2021 sean fijadas con claridad y de manera oportuna. Lo que quiere la ciudadanía, las organizaciones políticas, es predictibilidad. Lo que quieren es reglas claras antes del inicio del proceso. De manera tal que ante la circunstancia en que nos encontrábamos, el Congreso estimó reducir el plazo de la intangibilidad, pero solo para este proceso electoral. Lo ideal es que no haya modificaciones una vez que se ha convocado a elecciones, pero lo cierto, la realidad también nos dice que hay temas como el que me mencionaba, la democracia interna, que tienen que definirse para poder completar el cronograma electoral e ir transitando cada uno de los hitos que éste tiene y llegar, sin ningún sobresalto, con la credibilidad, con la legitimidad de los organismos electorales. El magistrado Rodríguez Vélez señaló que es el Congreso de la República el llamado a determinar estas reglas con anticipación. Así los organismos del sistema electoral podrán establecer y cumplir con el cronograma electoral. Y se tienen que dictar las normas legales y reglamentarias también a los efectos de poder desarrollar los hitos del cronograma electoral de la mejor manera. Finalmente, recalcó la capacidad de los entes electorales para realizar las próximas elecciones pese a las adversas condiciones que genera la pandemia. Bueno, el mensaje que los organismos electorales están preparados para afrontar esta elección, sin duda es una elección sui generis, bastante más complicada que las otras, en lo que a toma de decisiones, en lo que a implementación de mecanismos para preservar la vida y la salud de las personas se refiere, por la situación que estamos viviendo producto del COVID-19.
Ahora les compartimos un dato histórico. Tras la irrupción de la democracia en el Perú por el autogolpe de 1992, el Perú celebrará en 2021 la quinta elección consecutiva por la participación democrática de la ciudadanía. Con las elecciones generales convocadas para el 11 de abril del 2021, el Perú fortalece su vida democrática, siendo el quinto proceso electoral realizado consecutivamente sin interrupciones tras el autogolpe de 1992. Este es un hecho inédito en la historia del país en el año del Bicentenario. En 2021 se cumplirán 20 años en que todos los ciudadanos mayores de 18 años ejercen el poder y la responsabilidad cívica de elegir a sus autoridades locales, congresistas y presidente, a través del voto libre, secreto, igual y universal. Como lo establece el artículo 177 de la Constitución Política, el sistema electoral peruano está conformado por 3 órganos: el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, quienes se encargan de reflejar fielmente la voluntad de los electores. Pese a la pandemia del COVID-19 en el mundo, 33 países decidieron mantener su calendario electoral a fin de fortalecer la democracia y participación política en sus países. La pandemia del COVID-19 ha generado diversos cambios sociales en el mundo y los procesos electorales no han sido exentos de ello. Sin embargo, 33 países del hemisferio han mantenido su calendario electoral para fortalecer la transferencia democrática de sus naciones. Un ejemplo reciente ha sido República Dominicana, cuyas elecciones presidenciales realizadas el 5 de julio tuvo como virtual ganador al empresario Luis Abinader, quien no solo venció a sus adversarios políticos, sino también al temido coronavirus del que fue víctima, al igual que su esposa e hijas. Esa misma fecha se realizó también las elecciones legislativas en Croacia, donde el partido Unión Democrática Croata obtuvo la victoria con 90% de votos y 68 escaños en el Parlamento. Cabe precisar que en esos comicios no solo asistieron más de 3 millones de croatas a votar, sino que 555 electores contagiados por COVID-19 y otros en cuarentena pidieron votar a través de un familiar o una comisión electoral. El 5 de julio, Japón realizó en plena crisis del COVID-19 las elecciones de gobernadores de su capital, Tokio, donde la gobernadora actual, Yuriko Koike, volvió a ser reelegida y prometió sacar adelante diversas obras en medio de la pandemia. Mucho antes, el 1 de julio, la Federación Rusa realizó, bajo estrictas medidas de seguridad, un referéndum sobre las 12 enmiendas constitucionales. En este proceso, donde acudieron unos 110 millones de ciudadanos, Vladimir Putin logró el espaldarazo para su continuidad hasta el 2036. Las elecciones legislativas de Corea del Sur del 15 de abril, por su parte, fueron un claro ejemplo del manejo cuidadoso de sus comicios y de la mayor participación ciudadana en casi 3 décadas. Estos comicios no solo se caracterizaron por sus campañas políticas virtuales, sino también por el estricto cumplimiento de los electores a las medidas de seguridad. Este mes se realizaron las elecciones legislativas en Singapur, donde el partido Acción Popular del primer ministro Lee Hsien Loong resultó ganador y conservará la mayoría en el Parlamento. También se realizó elecciones presidenciales en Polonia, donde obtuvo la victoria el actual mandatario Andrzej Duda, quien fue reelecto por estrecho margen sobre su contrincante, el alcalde de Varsovia, Rafael Trzaskowski. También se realizaron los comicios regionales en Galicia y País Vasco de España. Y este domingo 19 son las elecciones parlamentarias en Siria. Y el 3 de noviembre están las esperadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuyos candidatos son por el Partido Demócrata el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y por el Partido Republicano el actual presidente, Donald Trump. Con miras a las elecciones generales del 2021 y en medio de la pandemia han surgido una serie de propuestas legislativas. Para hablar más a fondo sobre esto, ya nos encontramos enlazados con el doctor Virgilio Hurtado. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación para conversar un tema muy interesante como las propuestas que viene debatiendo el Parlamento, sobre todo
en aspectos puntuales del proceso electoral que ya ha sido convocado, ¿no?, a través del Decreto Supremo 122-2020 PCM, publicado recientemente en el Diario Oficial. Doctor, si podría comentarnos más o menos de qué van estas propuestas legislativas. Bueno, son propuestas importantes. Hay que recordar de que hace poco se ha publicado la ley 31.028, en virtud de la cual se deja en suspenso las reglas que regían las elecciones primarias obligatorias simultáneas, ¿no?, las PASO, ¿no?, y que conlleva pues a una segunda etapa en donde se tienen que afinar algunas reglas referidas al proceso de democracia interna. Está pendiente de aprobación aún con autógrafas en sede ya del Poder Ejecutivo, cuyo plazo vence a partir del 24 de julio, si más no me equivoco, ¿no?, las normas referidas a la paridad, ¿no? Y claro, ¿no?, son modificaciones que progresivamente van a ir implementándose. Se está haciendo en el marco ya de un proceso convocado, pero no hay que olvidar de que el Congreso, a través de la ley 31.010, introdujo a la Ley Orgánica de Elecciones una tercera disposición final, en virtud de la cual ampliaba el plazo, o sea, suspendiendo la aplicación del artículo 4 desde la LOE, ampliaba el plazo para que el Congreso pudiera emitir leyes electorales hasta 6 meses posteriores a la publicación. Es decir, hasta septiembre, me parece. Sí, esa ley se publicó en el Diario Oficial el 27 de marzo. Como la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, entonces este plazo estaría venciendo el 28 de septiembre aproximadamente. Listo. ¿No? Entonces, sí, doctor, nos gustaría que nos comente un poco más y ahondar en algunas propuestas legislativas que queremos rescatar ahora. Una de ellas es la modificación de horarios, esto para evitar el contagio del COVID-19 en los locales de votación. Sí, efectivamente hay que recordar de que este tipo de reformas, en realidad la pandemia cambia la agenda parlamentaria, porque cuando el Congreso aprueba la ley 31.010, no era precisamente para regular el proceso electoral en el contexto del COVID, sino para regular las reformas pendientes que no se habían podido concluir a consecuencia de la disolución del Parlamento. ¿Correcto? Entonces, el COVID nos ha marcado en cierta forma un conjunto de circunstancias que que obligan a que el proceso electoral del año 21, del próximo año, se adecúe a 2 circunstancias puntuales, ¿no? Una de ellas es, en parte, la inmovilidad social de aquellas personas que ya están contagiadas, o sea, que ya tienen el COVID, y el distanciamiento social en un proceso electoral que genera la movilización ciudadana más importante de toda sociedad. Y en ese sentido, propuestas como la que usted muy bien ha comentado, entre otras, coadyuvan pues a que el elector pueda tener un poco más de tiempo. No olvidemos de que el transporte se dio un paso importante, para aclarar, se dio un paso importante con la georreferenciación para la constitución de las mesas de sufragio, porque a partir de que empiezan a agrupar a los electores en mesas de sufragio ubicadas en los centros de votación más próximos a su domicilio, se evitó en gran medida la congestión vehicular que había en Lima en otros procesos electorales, un paso muy importante. Pero ahora estamos hablando de ampliar la jornada electoral a 2 horas más, o tal vez más, ¿no?, precisamente para garantizar el transporte de los electores con el debido distanciamiento que tiene que haber entre uno y otro, el transporte de los electores a sus respectivos centros de votación. Así es, una importante alternativa en todo caso, que sí claro, sería viable. Sí, por supuesto, en el contexto del COVID, claro está, ¿no? Y que permite acondicionar el proceso electoral a estas circunstancias y garantizar la participación efectiva de los electores. Doctor. Lo que sí hay que tener en claro es de que esta medida debe ir acompañada de otras que también van en el mismo sentido.
¿Cuáles serían estas medidas? Acelerar, por ejemplo, los procesos de informatización, ¿no? Los procesos de informatización de los actos electorales y poner especial hincapié en lo que es la presentación de una solución informática que nos lleve al voto electrónico a distancia. Es muy importante esta situación porque va a permitir mayor participación ciudadana y en condiciones en donde sí se pueden brindar garantías para que el elector no se exponga al contagio de esta peligrosa enfermedad. Así es. Doctor, otra alternativa, otra propuesta es la exoneración de multa a personas en estado vulnerable ante el COVID-19. ¿Qué tan viable es esto? Bueno, me parece que también es otra de las medidas que se ajusta pues a estas circunstancias. ¿Se imagina usted mantener la obligatoriedad del sufragio? Bueno, el sufragio es un deber ante todo, pero compeler a los electores que tienen COVID-19 a las mesas de sufragio sería exponer a gran parte del electorado a que también se contagie y a que la pandemia se extienda más. En consecuencia, las personas que se encuentran ya con el virus, ¿no?, tienen una razón suficiente para que se les exonere del pago de la multa. No olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un sistema muy eficiente de otorgamiento de dispensas electorales, ¿no?, y que ha funcionado en la medida que los electores han acreditado de la forma debida, ¿no?, encontrarse en alguna situación de fuerza mayor, ¿no?, o casos fortuitos que le impidieron ejercer el voto. En todo caso, una causal de dispensa de vulnerabilidad por el COVID-19 podría añadirse a estas dispensas que otorga el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, la exoneración de la multa y, de ser posible, el trámite anticipado de la dispensa, pero que sea gratuita, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Perfecto. En ese caso, tendría el Jurado Nacional de Elecciones que establecer, pues, ¿no?, para quienes acrediten haber dado positivo en alguna de las pruebas de COVID, ¿no?, la dispensa correspondiente. Efectivamente. Doctor, otra propuesta que se tiene en el Congreso de la República es una de exigir un año de militancia para ser candidato de una agrupación política. ¿Qué tan viable es? Sobre esa propuesta sí tengo mis reparos. No porque esté en desacuerdo con ese requisito para postular, sino porque ya se trata de una norma que es extemporánea, que no va a poder cumplir con el principio de legalidad. Si impongo a través de una ley la obligatoriedad al elector de que tenga por lo menos un año de afiliación o militancia, debería haber dado esta ley con un periodo anterior a ese año. Primero, para que los potenciales candidatos se informen, y segundo, para que tomen las medidas adecuadas y puedan afiliarse oportunamente a una organización política. Así es, esa doctor. norma ya no está siendo dictada con un sentido de garantizar la participación, sino más bien de excluir candidatos. Las normas tienen que ser claras antes incluso de la convocatoria para las elecciones. Hay otra propuesta. En el momento oportuno para que puedan ser cumplidas. Así es. Otra propuesta, doctor, es la de la ampliación de plazos de inscripción de organizaciones políticas. ¿Es posible que ahora se inscriban nuevas organizaciones políticas? ¿Cómo conseguirían las firmas, los adherentes? Bueno, podría hacerse una excepción, siempre y cuando se traten de colectividades que oportunamente, me refiero oportunamente, en el momento, o sea, al momento adecuado, hicieron el trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones para la reserva del nombre, ¿no?, y el proceso de constitución de la organización. No para colectividades que espontáneamente y recién en este momento deciden aventurarse a participar en un proceso electoral, ¿correcto? ¿No? Por eso existen disposiciones transitorias cuando se hace una reforma de esta naturaleza, ¿no? Y el jurado, en la jurisprudencia, ha sido muy atinado en regular este tipo de situaciones. Cuando cambiaban, o cuando, por ejemplo,
en anteriores ocasiones cuando se modificaba la ley de organizaciones políticas para incrementar o reducir, ¿no?, el número de adherentes que antes se aplicaba. Entonces el jurado, a través de la jurisprudencia, establecía reglas transitorias de cómo se debía proceder con aquellas colectividades políticas que habían adquirido el kit con la ley anterior. Aquí el Congreso pasado, en la reforma que se aprobó, omitieron pues reglas de transitoriedad de un régimen legal a otro. Y estamos pues en una situación discutiendo un tema que en realidad ya no se debería discutir, porque las normas son claras. Esta norma no es nueva. Esta norma señala con meridiana claridad que una vez convocado el proceso electoral, ya el proceso corre con aquellas organizaciones políticas que al momento de la convocatoria ya tenían la personería legal, o sea, ya estaban inscritas en el registro de organizaciones políticas. Pero de manera excepcional, y sí tienen que analizarlo con el debido cuidado, ¿no?, podría, ampliarse esta situación. Bien. Pero siempre y cuando se establezcan requisitos y algunas circunstancias donde se demuestre que tienen este derecho aquellas colectividades que iniciaron el trámite en situaciones de normalidad. Bien, doctor, una serie de propuestas que tienen que ser analizadas entonces en el Congreso de la República. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, doctor. Hemos analizado con Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, estas propuestas legislativas con miras a las próximas elecciones generales del 2021. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Actualmente son 5 los canales de provincias que están participando en la difusión del noticiero JNE Noticias y colaboran con su contenido. Dichas televisoras saludaron esta alianza informativa que permite llevar la más completa información electoral a sus ciudades. Veamos. Bien, un agradecimiento muy especial a cada uno de nuestros amigos del canal del Jurado Nacional de Elecciones, que durante todos los días siempre nos brindan la información para compartir acerca de los comicios electorales que ya se avecinan en este año 2021. Y aparte también con lo que viene a ser la información al día para brindarles a cada uno de nuestros amigos televidentes. JRTV de Huacho es el más reciente canal que se ha integrado a la alianza informativa que el Jurado Nacional de Elecciones mantiene con diversas televisoras del interior del país, con el fin de llevar la más completa información electoral e institucional a sus localidades. Estamos durante todos los días a partir de las 7 en punto de la noche aquí en nuestro canal ofreciendo la información de lo que viene a ser todas las informaciones necesarias y precisas del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerde, a partir de las 7 en punto de la noche, previo a lo que viene a ser, por supuesto, nuestro departamento de noticias a nivel local. Además de JRTV, actualmente el noticiero JNE Noticias se retransmite a través de los canales TV Norte de Chiclayo, TV Cosmos de Trujillo, Astros Televisión de Tacna y Gaceta Ucayalina Televisión de Pucallpa, que acaba de cumplir 13 años informando a toda la Amazonía peruana. Sí, efectivamente, este es el segundo año que contamos con la alianza del Jurado Nacional de Elecciones con su canal JNTV, en donde nosotros estamos retransmitiendo sus programas. Uno de ellos es el JNE Noticias, donde nosotros estamos retransmitiéndolo a través de Gaceta Ucayalina a partir de las 11 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Destacamos este programa porque en su contenido difunde información electoral, sobre todo la que ya se inició con la convocatoria de las elecciones generales 2021. Con Gaceta Ucayalina llegamos a todas las regiones de la Amazonía peruana con miles de televidentes a través de nuestra plataforma online. Desde la heroica Tacna reciban el saludo de Astros Televisión Canal 21, señal por la que emitimos diariamente el noticiero JNE Noticias a las 11 de la mañana. Esto es como producto del convenio que sostenemos para ampliar el ámbito de la información y ésta llegue de primera mano a los televidentes, más aún cuando estamos a pocos meses de un proceso electoral. JNE-TV y Astros Televisión siempre estamos trabajando con veracidad en tiempo real.
El canal JNE-TV invita a los demás medios de las diversas regiones a sumarse a esta red informativa, que permita a los televidentes del interior del país contar con la información que emiten los entes electorales con miras a los comicios generales y los demás procesos de elección popular que se desarrollen en el país. Nos enlazamos ahora con la agencia de noticias andina. Ana Bendezú nos tiene el resumen de las noticias oficiales sobre el COVID-19. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. En un mega operativo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional, allanaron 35 inmuebles de policías por investigaciones sobre las compras irregulares de alimentos y material de protección durante la pandemia. En este allanamiento participaron fiscales anticorrupción y 180 policías. El ministro de la Producción, José Salardi, asume temporalmente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo hasta que se reincorpore la titular del sector, Rocío Barrios, que, como sabemos, tiene licencia de salud. El ministro de Educación, Martín Benavides, señaló que su cartera ya seleccionó a la empresa a cargo de fabricar las tabletas que se utilizarán en las zonas rurales y urbanas de nuestro país. Según señaló, estas serían distribuidas desde finales de julio, agosto y septiembre. Atención, porque si su recibo de agua tiene un posible cobro en exceso durante los meses del estado de emergencia, los usuarios pueden realizar sus reclamos sin necesidad de haber pagado previamente el monto facturado. Así lo explicó el gerente comercial de Sedapal, Jorge Ramírez. Los reclamos los podrán hacer por la web de Sedapal. Reabrió el mercado central de la ciudad de Chiclayo luego de implementar los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. En el lugar se hicieron las labores de pintado, recuperación de 4 fachadas, desinfección y acondicionamiento. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.com. El ambiente patriótico se va reflejando en diversas partes del país. En Trujillo lanzan concurso virtual para que ciudadanos decoren con símbolos patrios sus hogares. Veamos el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. La Municipalidad Distrital de Chicama anunció la realización del concurso virtual Ambientación de mi hogar por Fiestas Patrias con material reciclable, con el fin de promover una cultura de cambio para las nuevas prácticas ambientales durante el marco de la celebración del 199 aniversario de Independencia Nacional. El concurso va a consistir en que cada familia, ¿no?, de todo el distrito de Chicama decore su hogar utilizando material reciclable con alusión a las fiestas patrias, ¿no? Por ejemplo, para los símbolos patrios o lo que nos caracteriza más que todo usando el color rojo y blanco. Además de ello, también tendrán que hacer una presentación artística, que puede ser un baile, un canto, un poema, también relacionado a las fiestas patrias. Este concurso busca fortalecer el principio de reciclar y reutilizar los residuos en los hogares. Es por ello que el jurado evaluará los videos enviados por las familias de la comunidad. Por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, justamente a consecuencia de la emergencia sanitaria, es que el consumo del plástico ha aumentado bastante, además también de bastante consumo que está habiendo ahora, ¿no?, en otro tipo de materiales, mascarillas desechables, guantes, está habiendo bastante generación de residuos. Entonces, justamente este concurso lo que busca es incentivar a la gente, motivarla, fomentar a que en cada casa se realice la correcta segregación de residuos para facilitar posteriormente el reciclaje. Chicama es un distrito con mayor extensión geográfica en el valle del mismo nombre, por lo que lucirá colores rojo y blanco. Un noble gesto en favor de los pacientes que sufren de coronavirus tuvo un grupo de agricultores de Chao en Trujillo. Veamos el informe de TV Cosmos. Una luz de esperanza para los pacientes con COVID en el distrito de Chao. Y es que la Asociación de Agricultores, Agroexportadores, Propietarios de Terrenos de Chavimochic realizó la entrega de una estación de oxígeno, la cual cuenta con 36 balones conectados a camas hospitalarias
en donde serán atendidos los casos más complejos. Sabíamos del gran problema que existe en Chao, como también en otros centros poblados, porque no hay oxígeno disponible. Entonces, a raíz de ello, la APTC tomó una decisión inmediata frente a esta necesidad para resolver la gran problemática que todos sabemos la carencia de oxígeno causa en la vida de nuestra gente. A raíz de eso fue que tomamos la decisión de hacer esta inversión, implementando la batería o la bancada de oxígenos con 35 balones de oxígeno en estas carpas que hemos implementado con las camillas correspondientes y poder dar así una mejor atención a los pobladores de Chao. La ceremonia contó con la participación de la presidenta del APTC, Rosario Bazán, así como del director de la Red de Salud de Virú, Yosmil Espinosa, entre otras autoridades. Ahora pues actualmente tenemos esta bancada de oxígeno de 35 balones con las carpas respectivas y camas también, como verán, que se está dando aquí. Y ello es pues porque, bueno, aquí tenemos un establecimiento nivel 1-4, esto significa que es un centro de salud, como llamamos también un materno infantil, que tiene 24 horas, pero tiene su centro de observación, ¿no? Pero no es un área de una hospitalización que tenga para varios días. Pero viendo la necesidad que estamos teniendo actualmente, porque en la población lo amerita, ¿no? Estamos teniendo estas camas aquí, vamos a dar el soporte respectivo a la población, para darle el soporte, ¿a qué me refiero? El oxígeno y dar el tratamiento también respectivo y dar esa calidad que requiere y ver que el paciente pues pueda salir de este cuadro moderado. Todos coincidieron en que esta planta será de mucha ayuda para afrontar la lucha contra esta terrible pandemia. Actualmente, este distrito bordea los 400 casos, de los cuales 16 personas fallecieron a causa de esta terrible enfermedad. Se espera que con esta importante ayuda, los pacientes tengan una mejor atención en este centro de salud, lugar que recibe a la gran mayoría de casos en el distrito de Chao. Tras la prolongada cuarentena que hemos tenido en nuestro país por el COVID-19, diferentes sectores se han visto seriamente afectados. Entre ellos, estamos hablando de las personas que viven en la extrema pobreza y también las zonas rurales de nuestro país. Para analizar qué es lo que ha pasado en estos lugares, ya estamos enlazados con María Isabel Remy. Ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y para nosotros es un placer saludarla. Muy buenos días. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Por favor, ¿podría comentarnos qué es lo que ha ocurrido, digamos, en las zonas rurales de nuestro país? Bueno, a ver, primero con un poquito de orden podemos decir que el virus ha llegado también a zonas rurales. No, el virus, la enfermedad como tal, se hace explosiva en las ciudades por la concentración. En el campo entra lentamente, pero hay algunos agentes que sí han llevado virus al campo. Uno importante fueron los retornantes. Tú me preguntabas por personas de muy bajos ingresos, incluso en la capital lo que tuvieron que hacer fue irse al campo, a sus familias de origen, y desgraciadamente muchos de ellos llevaban el virus al campo. Entonces, sí ha llegado, aunque uno ve las curvas de las zonas más rurales, tienen un desarrollo mucho más tardío y muy puntual. Hay momentos en que estalla el contagio y luego pasa y ya no hay mucho. El problema con la enfermedad es que la zona rural tiene muy malos servicios de salud. Entonces, una persona que hace una neumonía atípica grave no la pueden llevar en 20 minutos a un hospital o conseguirle un tanque de oxígeno, ¿no? Entonces se puede morir. Eso, digamos, en términos de enfermedad, tiene el lado de lento desarrollo porque no hay tanta aglomeración, pero situación de salud grave. En términos de economía, sin embargo, la afectación ha sido fuerte porque la demanda de productos agrícolas se contrajo. Los agricultores tenían en campo una campaña normal y cuando la han levantado para empezar a vender su cosecha, se han encontrado con que no ha habido mucha demanda.
Primero, los restaurantes cerrados, pollerías, chifas, por ejemplo, no es enorme, pero hay una producción de verduras chinas destinadas a los chifas, a los restaurantes chinos. Todo eso se ha perdido, no tiene mercado. La papa, que mucha se usa en pollerías, salchipapas, restaurantes, papa rellena, qué sé yo, en restaurantes, también ha visto su mercado contraído. La papa ha bajado de precio, la papa es un producto de gran mercado nacional, ¿no? Papa, palta, palta fuerte, hay muchos productos que han visto reducidos sus precios y la población entonces ha tenido que enfrentar una cosecha normal en cantidad, pero con precios bajos. Otro factor que también ha afectado la economía rural ha sido la paralización de la obra pública. Muchos campesinos, muchos agricultores, sobre todo pobres de bajos ingresos, durante el tiempo en que no están en tareas agrícolas muy fuertes, están haciendo trabajitos en la ciudad y tal. La obra pública en los últimos años dio muchos jornales a personas en el campo. Durante los 100 días de la cuarentena, la inversión pública ha estado prácticamente paralizada. Gobiernos locales que hacen muchas obras no han podido contratar gente y la gente que contratan normalmente son personas de residencia rural, que entonces sus ingresos monetarios se han caído. Personas rurales que recibían transferencias de hijos en el exterior, todo el mundo está en crisis, entonces tampoco han recibido. Entonces, todos estos factores llevan a una situación muy delicada de las personas que viven en el ámbito rural. Efectivamente, una seria afectación en todo caso. Sí, adelante, por favor. Sí, un último aspecto que no parece tan importante como una economía sin ingresos y tal, pero creo que en el largo plazo es estratégico y es el hecho de que, claro, como los niños no han podido ir a la escuela, hemos tenido toda esta experiencia de aprende en casa, teleeducación, etcétera. A nivel rural, incluso te puedo dar hasta los datos que los tengo a mano, la población rural no tiene estos servicios, ¿no? Por ejemplo, 98% de hogares rurales no tienen conexión a Internet, solo tiene 2%. Hogares rurales con computadora, laptop, 97% no tienen, incluso televisor a color de 71% no tiene. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los niños rurales que ya venían con una brecha frente a los urbanos, probablemente este año van a incrementar esa brecha, es decir, son chicos que se han quedado los 100 días sin ningún tipo de formación. Realmente es lamentable porque, como usted decía, esta brecha digital ya viene de hace mucho tiempo atrás y se agudiza ahora con esto de la cuarentena, de la pandemia. Tenemos entendido que el gobierno también ha generado una serie de alternativas, entre ellas el uso de la radio y sabemos que las radios en AM, por ejemplo, llegan a diferentes zonas apartadas de nuestro país, pero ¿es suficiente? Por otro lado, también tenemos esta iniciativa de las tablets que iban a ser entregadas. ¿Finalmente llegaron o no llegaron a las manos de quienes más lo necesitaban? La radio puede ser una alternativa interesante, pero es difícil mantener a un chiquillo sentado junto a una radio. Te das cuenta que ni siquiera suena muy bien, ¿no? O sea, porque son radio muy finas, etcétera. Entonces, no, es una alternativa pobre. He estado hace poco a 2 horas de Lima, en zona rural, al sur, y los chicos que yo conozco allí, ninguno ha hecho nada de escuela, ¿no? En fin, la radio es una alternativa y las tablets todavía no han llegado. Creo que todavía están en la negociación de comprarlas, ¿no? Ojalá que el segundo semestre sea posible. Quizás si se distribuyen bien las tabletas,
la novedad también haga que los niños estén más atentos y usándolas mejor, y esto les dé un estímulo para poder trabajar bien. Pero hay que llegar al espacio rural, hay que capacitar, porque nadie en una comunidad campesina a 3.900 metros de altura, a 3 horas de la capital del distrito, quién sabe cómo manejar una tablet, cómo conectarle el satelital, Dios. Definitivamente nuestros niños no pueden quedarse tampoco sin educación, sin formación. Señora María, nos gustaría de repente comentar algunas alternativas de solución. Ya hemos visto más o menos cómo está el panorama social, económico y también de educación. ¿Qué debería hacer el gobierno ahora para revertir esta situación? Bueno, el gobierno ya ha venido haciendo varias cosas. Ha dado algunos bonos que creo que han sido muy importantes, porque como decía, la situación de problema de ingresos, de déficit de ingresos ha sido bien importante. Entonces, ha habido el bono rural que se entregó a unas 980.000 familias rurales, y el llamado bono universal agregó 260.000 familias más. Conveagro señala que son cerca de 2 millones de familias que necesitarían. Ahorita entonces habría un déficit de 1 millón de familias, pero cuando menos ha llegado 760 soles a alrededor de 1 millón de familias, ¿no? Por otro lado, se ha dado también unas transferencias por 67 millones a gobiernos locales para que empiecen a hacer trabajos de activación de infraestructura agropecuaria, y se está destinando como 300 millones a través de núcleos ejecutores para inversiones también en infraestructura agropecuaria, en lo que necesite la producción. Mucho dinero ha salido también a gobiernos locales para mantenimiento rutinario de los caminos vecinales. En fin, hay cosas que se están moviendo para dar un poco de alivio en dinero a las familias rurales. Ahora, lo importante, sin embargo, es la próxima campaña agrícola, que es de donde viven los campesinos, y cuando no tienen un año ingreso porque sus ingresos no agrícolas se han caído y sus ingresos agrícolas han bajado por la baja del precio, no hay cómo relanzar la campaña. Y ahorita, en agosto, es la gran siembra, o sea, la siembra de papa, empieza ahorita grandes tareas agrícolas, ¿no? En todo caso, es el Ministerio de Agricultura ahora quien tendría que intervenir y podría apoyar a nuestros agricultores, que es un sector tan importante. Señora, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Ya, bueno, muchas gracias. Ojalá que podamos seguir discutiendo sobre temas. Gracias. Listo. Bien, amigos, esa ha sido una entrevista con la investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, María Isabel Remis, sobre el impacto del COVID-19 y la cuarentena en el sector rural de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa. El jefe del gabinete pide presentarse en el Congreso antes del 28 de julio para el voto de confianza. Para Cateriano, este no es el momento de interpelar a ministros y aseguró que el Congreso debe enfocarse en sumar esfuerzos para enfrentar la pandemia. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, solicitó al titular del Congreso, Manuel Merino, presentarse ante el Pleno del Legislativo antes del 28 de julio, a fin de dar cuenta del programa de gobierno y pedir el voto de confianza. He planteado al presidente del Congreso un pedido, presentarme al Pleno del Congreso para que, de acuerdo a la Constitución, pueda presentar el programa de gobierno y solicitar el voto de confianza antes del 28 de julio, en vista de la urgencia que estamos atravesando
y además porque resulta conveniente que el presidente dé su mensaje a la nación en el Congreso, ya con un gabinete consolidado. Cateriano señaló que expuso a Merino los objetivos del gabinete, como continuar la lucha contra la pandemia, relanzar la economía nacional y garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. El gobierno tiene que sumar todos los esfuerzos en este momento para enfrentar la pandemia y generar este ambiente de confrontación política. No creo que sea el momento más oportuno para interpelar a los ministros. El jefe del gabinete ministerial refirió que su propuesta será vista en junta de portavoces. Por otro lado, consultado sobre las reformas como la eliminación de la inmunidad o los impedimentos para postular a cargo público, Cateriano mencionó que se conversó en términos generales por ser competencia del legislativo. La fiscal de la Nación nombra a Maish Molina como fiscal suprema en reemplazo de Tomás Gálvez, quien fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia. Veamos. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, oficializó la suspensión del fiscal supremo Tomás Gálvez y designó en su reemplazo, por un plazo de 6 meses, a Marta Maish Molina. Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia resolvió la suspensión temporal de Gálvez mientras continúan las investigaciones en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La resolución detalla que durante la suspensión, Gálvez no podrá ejercer funciones como fiscal supremo, tal como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y cualquier otra inherente a dicho cargo. Por ello, la fiscal Marta Maish quedará a cargo del despacho de la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo. La fiscal de la Nación también solicitó ampliar por 12 meses más impedimento de salida del país para el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien es investigado por presunta corrupción. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, solicitó se amplíe el impedimento de salida del país del fiscal supremo Tomás Gálvez por 12 meses más, esto debido a que el 18 de julio se cumpliría el tiempo impuesto por la orden anterior. En ese sentido, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó la audiencia para evaluar el pedido de la fiscal Zoraida Ábalos para este lunes 20 de julio a las 9 de la mañana. Cabe recordar que el fiscal supremo Tomás Gálvez fue suspendido ya que estaría involucrado en las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y aún es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y patrocinio ilegal. Por ello, la Junta Nacional de Justicia dispuso anteriormente ya su suspensión por un plazo de 6 meses al cargo de fiscal supremo en cuanto se lleva la investigación. Es momento de nuestras noticias internacionales. La Alianza Política Creemos envió carta a la OEA para solicitar se postergue fecha de elecciones presidenciales en Bolivia. Comicios están previstos para el mes de septiembre. La Alianza Política Creemos envió una carta dirigida a la Organización de Estados Americanos pidiendo se evalúe la postergación de las elecciones presidenciales en Bolivia a celebrarse el 6 de septiembre. La razón, afirman el que no se haya resuelto las irregularidades que favorecieron ilegítimamente al partido de Evo Morales en los comicios pasados. En el documento expresa la preocupación de la bancada opuesta al MAS por el panorama actual que se vive por el COVID-19, por lo cual un aplazamiento de los comicios generaría mejores condiciones para unas elecciones justas y libres de fraude. Cabe indicar que la Alianza Política Creemos está conformada por los partidos Acción Democrática Nacionalista, Unidad Cívica, Solidaridad y el Partido Demócrata Cristiano. Así también los candidatos a la presidencia por Juntos, Samuel Doria, y el postulante por la Alianza Libre 21, Jorge Quiroga, ya pidieron postergar las elecciones presidenciales previstas para septiembre.
El pronunciamiento de la OEA en las elecciones de octubre del 2019, según el informe de la Misión de Observación Electoral, evidenció el fraude por parte del partido de Evo Morales y por lo cual Bolivia se encuentra en un contexto de elecciones nuevamente. Por su parte, Luis Arce, el candidato a la presidencia por el partido MAS de Evo Morales, y el mismo Morales rechazan los pedidos de una nueva postergación de las elecciones. De cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca ser reelegido y cambió al director de su campaña electoral. Veamos los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cambio de su director de campaña a solo 4 meses de las elecciones presidenciales en su país. En ese sentido, Bill Stepien reemplazará a Brad Parscale y es nombrado director de campaña del mandatario estadounidense. Como es de costumbre, Trump usó su cuenta de Twitter para vocear el ascenso de Stepien, quien era hasta el momento el jefe de campaña adjunto. Bill Stepien trabajó en la campaña del Senado estatal de 1997. Además, fue director político de la campaña Bush en 2004. Participó en diferentes campañas de senadores y alcaldes y se mantiene en la campaña de Donald Trump desde el 2016, en donde el mandatario se llevó la victoria presidencial. Por otro lado, Trump señaló que Parscale mantendrá su papel encargado en la estrategia digital y de estadísticas de la campaña, y además continuará como uno de los asesores principales de su campaña, ya que desea lograr su reelección con ellos juntos. Esta reorganización se da en un momento en que el mandatario republicano, debilitado por su gestión de la pandemia de la COVID-19, pierde cada vez más terreno ante su rival demócrata Joe Biden en los sondeos. Se acabó el noticiero, me despido con ustedes hasta el lunes. Los dejo con bellas imágenes de Castro Virreina en Huancavelica.